Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. A continuación, con mi grupo de trabajo, el cual está conformado por Edison Espitia, Paula Sotelo, Ingrid Banderas y quien les habla, Juliana Muñoz, sustentaremos el mapa mental, el cual corresponde a la recolección de información, análisis e informe final. Para la elaboración de dicho mapa mental, tomamos como referencia la información correspondiente al material de apoyo del tercer corte, la cual fue brindada por el Instituto de Educación Superior a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, la cual encontramos en la plataforma. Bueno, para sustentar este mapa mental, cada uno de nosotros tomará una parte, entonces le doy la palabra a mi compañera Ingrid para que ella sustente su parte, la cual corresponde a población y muestra. ¿Me escuchan? Buenas noches, compañeros. En este momento voy a dar inicio a la sustentación sobre recolección de información, análisis e informe final. Empezaré pues hablándoles sobre lo que es población. Entonces, bueno, la población es la totalidad de los elementos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer indiferencia o unidad de análisis. Digamos que, bueno, una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Debemos definir dicha población de modo que quede claro cuando un cierto elemento pertenece o no a la población. Em, bueno, de acuerdo a Frasica, población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo. Una definición adecuada, pues, de población debe realizarse a partir de los siguientes términos: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo. Em, Digamos que, por ejemplo, como un ejemplo de alcance, por ejemplo, sería 5 principales ciudades del país. De tiempo sería de 1990 a 1998. Elementos tenemos como, por ejemplo, todas las empresas del sector de cuero y calzado ubicadas en el territorio nacional. Em, y unidades de muestreo tenemos todas las empresas del sector del cuero y calzado en el país. Entonces, bueno, por otro lado tenemos el origen del concepto de población. Esta es una rama de estudio de la estadística que tiene como objetivo medir y cuantificar características de la vida cotidiana. Pues digamos que asimismo los gobiernos comienzan a elaborar censos de población, tablas de mortalidad y natalidad, e incluso digamos que en Roma antiguamente se registraban las tierras y propiedades que tenían las ciudades. Digamos que pues acá vemos un ejemplo de censo de población, donde pues podemos ver que se tomaron datos como edad de hombres y mujeres en Cataluña en 1940. Bueno, por otro lado tenemos los tipos de población. Tenemos, bueno, esta información la tomé de la página Población y Muestra. Bueno, la población finita es aquella población que tiene una cantidad limitada de individuos, como por ejemplo los libros que hay en una biblioteca. Y población infinita es aquella población que tiene una cantidad ilimitada de elementos o que posee un número determinado de individuos que no pueden conocerse pues con exactitud. Por ejemplo, todos los mamíferos del océano. Digamos que esta pues es una cantidad pues que es imposible de determinar. Como ejemplo de población estadística tengo la siguiente. Eh, bueno, como vemos en la imagen tenemos una población estadística de 150 individuos.
Los 150 individuos son estudiantes de economía de un instituto. Cuando el número de individuos de una población es reducido, es recomendable utilizar los datos del total de la población, pero en casos más grandes, pues obviamente es imposible. Digamos que para explicar este caso, vamos a imaginar que nosotros somos uno de esos 100 estudiantes de economía. Nos encargan que realicemos un estudio sobre qué porcentaje de los alumnos considera que la economía es interesante y nos dan 10 minutos. Digamos que como tal, en 10 minutos no podemos buscar a todos los alumnos e ir preguntando pues en las distintas clases y en los distintos cursos. Así que pues lo que haremos será preguntar a unos cuantos, como por ejemplo a 13 personas. Esos datos no pueden representar pues o sea, el 100% de la información fiable, pues a la opinión de los 150 individuos, pero sí podrían ofrecernos una idea aproximada. Em, digamos que a estos 13 alumnos es lo que llamamos muestra, que pues ya lo veremos, em, pues que ya les hablaré de eso. Tenemos acá, bueno, la muestra es la parte de la población que ha sido seleccionada para obtener la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual recaerán los procesos definidos por el proceso de investigación. Digamos que una muestra pues también es una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos. Cualquier grupo que cumple con los requisitos de la población puede constituir una muestra, siempre y cuando el grupo sea una fracción de la población completa. Tenemos, digamos, acá pasos para la selección de una muestra. Entonces, pues primero vamos a definir la población. Después vamos a identificar el marco muestral. Después determinar el tamaño de la muestra y ya por último seleccionamos la muestra. Eh, bueno, tenemos tipos de muestra. La primera es la muestra probabilística, que es aquella muestra en la que se selecciona a los individuos al azar. Allí existen tipos de muestra, pues sí, existen diferentes tipos de muestra probabilística. Tenemos pues la muestra aleatoria simple, que es aquella muestra en la que se selecciona a los individuos utilizando sorteos, cuadros estadísticos o programas informáticos. Em, digamos que en este tipo de muestra todos los elementos de una población tienen la misma probabilidad de ser incluidos. Por ejemplo, se selecciona a 500 individuos con un cuadro estadístico y pues como podemos ver en la imagen, eso es como un ejemplo de un cuadro o una tabla estadística. Tenemos la muestra por conglomerados, que es aquella muestra en la que se selecciona al azar, pues conglomerados, como le dice la palabra. Es decir, pues grupos de población que ya se encuentran divididos. Se puede incluir a todos o algunos de los individuos de cada conglomerado. Por ejemplo, de 6 barrios se eligen 3 al azar y se analizan todos los elementos de cada conglomerado. Tenemos la muestra estratificada, que es aquella muestra en la que se selecciona al azar a los individuos de los diferentes estratos. Em, bueno, es decir, pues grupos que fueron divididos teniendo en cuenta una variable. Por ejemplo, se divide la población en 3 estratos según el ingreso. O sea, como personas con ingresos altos, medios y bajos, y de cada pues grupo se selecciona a 100 individuos. Y tenemos, por último, la muestra sistemática, que es aquella muestra en la que se selecciona un individuo, cada una determinada cantidad, pues, de elementos. Por ejemplo, se selecciona un elemento cada 30. Ya por otro lado tenemos la muestra no probabilística, que es aquella muestra en la que no se selecciona a los individuos al azar, sino según distintos criterios establecidos por los investigadores. Entonces, pues tenemos la muestra por conveniencia,
que es aquella muestra en la que se selecciona a los individuos según la cercanía que tengan respecto a los investigadores, como por ejemplo un grupo de investigadores selecciona a los médicos de dos hospitales que están cerca del centro de investigación. Tenemos la muestra accidental o consecutiva, que es aquella muestra en la que se seleccionan distintos individuos hasta llegar a una cantidad determinada. Uno, digamos, de los ejemplos más comunes de un muestreo consecutivo es cuando las compañías paran a la gente en una alameda o una área pues determinada y les entregan folletos promocionándoles pues su nuevo modelo de coches. En este ejemplo, las personas que caminan en el centro comercial pueden ser consideradas como muestra representativa de una población. Digamos que ahora a estas personas se les entrega un anuncio o un folleto promocional y algunos de ellos aceptan quedarse y responder a las preguntas del ejecutivo. Em, digamos que para este caso se puede considerar como un investigador. Las respuestas se recogen y analizan, pero no hay un resultado concluyente de que la gente quiera comprar ese coche con las características descritas pues en el folleto. El ejecutivo pues ahora hace preguntas a otro grupo de personas que analizan los detalles del coche y muestran un gran interés. Por lo tanto, este grupo de personas ha proporcionado resultados concluyentes para la compra del coche. Tenemos la muestra subjetiva, que esta es aquella muestra en la que se selecciona pues, a individuos según el criterio establecido pues, por los investigadores. Por ejemplo, se selecciona todos los libros de una biblioteca que fueron prestados más de 15 veces. Tenemos muestra de bola de nieve, que es aquella muestra en la que se selecciona un grupo cuyos individuos son difíciles de contactar. Digamos que tenemos em, bueno, digamos que refiriéndome pues a un poco más de contexto sobre la muestra de bola de nieve, digamos que por eso los investigadores deben buscar a un sujeto que pertenezca a este grupo y que les dé la información sobre pues, los otros miembros. Por ejemplo, unos investigadores contactan a un sujeto que pertenece a un culto esotérico y le solicitan que les pida a otros integrantes que participen en el estudio. Como otro ejemplo está el de las personas con enfermedades pues extrañas. Digamos que si los investigadores están realizando un estudio de personas con enfermedades raras, puede resultar difícil encontrarlas. Sin embargo, sí pueden encontrar solo unas pocas personas iniciales para participar en el estudio. Entonces pueden pedirles que recluten a más personas que puedan pues conocer a través de un grupo de apoyo privado o pues por otros medios. Hay dos tipos de muestreo de bola de nieve. Tenemos el muestreo lineal y el muestreo exponencial. Digamos que en el muestreo lineal, cada individuo del muestreo de bola de nieve recomienda a otra persona. Y en el muestreo exponencial, cada individuo del muestreo de bola de nieve recomienda a dos o más personas. Lógicamente, pues la muestra de cada subtipo de muestreo de bola de nieve crece de manera distinta. En el muestreo lineal, el tamaño muestral crece de manera lineal y continua. En cambio, en el muestreo exponencial, el tamaño de la muestra crece mucho más rápido y además el ritmo de crecimiento aumenta a medida que se incorpora gente al estudio. También, pues digamos que hay que tener en cuenta que un muestreo por bola de nieve puede ser discriminatorio o no. O sea, esto quiere decir que cuando un participante invita a otra persona, esta puede ser rechazada porque no cumple con los criterios de estudio. O al contrario, si aceptan todas las personas recomendadas. Y por último, tenemos la muestra por cuotas, que es aquella muestra en la que se selecciona individuos de distintos estratos y se debe mantener el porcentaje que cada grupo tiene en la población. Por ejemplo, en la muestra, por ejemplo, el 37,2% de los individuos son leones, el 23,8% son leopardos, el 18,4% son guepardos,
el 12,6 son cervales y el 8% son caracales, ya que estos porcentajes reflejan cómo está dividida la población de felinos en África. Entonces, pues así es como les mostré anteriormente, cómo se hace una muestra por cuotas. Y ya por último, tenemos pues la diferencia entre muestras y poblaciones. Digamos que, bueno, el estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la población completa, cuesta menos y lleva menos tiempo. Y una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando acerca de las cuales intentamos sacar conclusiones. Digamos que muestra y población, pues son términos relativos. Una población es un todo y una muestra es una fracción, segmento de ese todo. Entonces, como pues, como dos ejemplos, eh, por ejemplo, tenemos un equipo de investigadores, está estudiando la alimentación de los deportistas de alto rendimiento. En la población seleccionada, pues tenemos todos los deportistas de alto rendimiento y en las muestras se escogen 500 deportistas de alto rendimiento seleccionadas al azar. O como otro ejemplo, está como un periodista está investigando la opinión de los ciudadanos sobre el gobierno actual. Como población, tenemos todos los ciudadanos mayores de 18 años y como muestra vamos a elegir, digamos, 1000 ciudadanos seleccionados al azar. Entonces, bueno, a continuación les voy a mostrar dos videos respecto al tema. Chicos, ¿escuchan? No, Ingrid, y No. pues se sigue viendo el mapa. ¿Se sigue viendo el mapa? Sí. Mm, ¿Le doy que compartir pantalla? Ah, sí, creo que me toca acá. ¿Ahí ya? Listo. ¿Me escuchan? A un espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar. Hola, mi linda gente, espero que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente a un espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de un tema de la metodología de la investigación, en especial de la población y muestra. ¿Qué es la población? ¿Cómo identificamos la población en nuestros proyectos? ¿Qué es la muestra? ¿De qué parte sale la muestra? Todo eso lo vamos a ver hoy y al final vamos a tener un ejemplo, como si estuviéramos plasmando una población, una muestra en nuestro proyecto. Entonces esto lo vamos a aprender. Recuerda suscribirte a este canal de aprendizaje. Muchas gracias a aquellos que siempre están ahí acompañándome. Empecemos. Población. ¿Qué es la población? Son aquellos individuos que hacen parte de nuestro proyecto, esos sujetos, esas personas que siempre están ahí, que las necesitamos para nuestra investigación, para sacar aquellos datos y poder tener esos resultados de nuestro proyecto. Eso es la población. En muchas ocasiones la población se puede medir, se puede cuantificar. Cuando estamos hablando de esos sujetos, la mayoría de veces podemos medir esa población, podemos cuantificar esa población, saber cuántos hay. Los tipos de población tenemos que son finitas e infinitas. Finita es que tenemos un número definido, exacto, de población, de número de sujetos. Infinito es que son demasiados sujetos que no podemos ya ni siquiera contabilizar la cantidad de sujetos que hay. O sea, es una población indefinida. Los niveles de población, tenemos población diana y población estudio. Población diana es cuando hacemos relaciones a población en general, la población en general de la investigación, pero cuando hablamos población de estudio es cuando el investigador determina esas características especiales de la población. Yo quiero que la población tenga ciertas características para mi estudio. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos población de estudio. Lo importante que debes tener en cuenta es que la población son aquellos sujetos que van a ser parte de nuestra investigación.
Eso es lo importante, sin complicarnos. Entonces, ¿qué viene siendo la muestra? La muestra son esos sujetos que hacen parte de la población, es decir, tenemos aquí una población X y vamos a sacar una parte de esta población, voy a sacar una partecita, lo cual yo voy a llamar la muestra. ¿Por qué? Porque pues en nuestros proyectos, cuando tenemos una población súper grande, es un poco complicado poder analizar todos esos datos de la población. Entonces lo que nosotros hacemos es sacar una partecita de esa población y vamos a hacer un análisis de ellos. Es lo que llamamos la muestra. Estos sujetos que hacen parte de ella, vamos a analizar estos sujetos. Entonces aquí les traigo un ejemplo. Tenemos una población en general de estudiantes universitarios. Yo la llamaría población diana. ¿Por qué? Porque simplemente dije una población de estudiantes universitarios, pero no le coloqué características específicas, no indiqué de pronto si eran estudiantes de primer semestre, o sea, de primer ingreso, estudiantes de un semestre en específico, de último semestre. Ya cuando le coloco esas características específicas, ya hablaríamos de una población de estudio, una población en las cuales el mismo investigador determinó esas características de las cuales va a buscar esa población. Yo lo coloqué en general, población de estudiantes universitarios de 3 instituciones, para mí sería una población diana. Entonces voy a sacar una muestra de esta población. Mi muestra se conformó de 804 sujetos. ¿Quiénes participaron? 503 mujeres y 301 varones. ¿Cómo saqué la muestra? Simplemente, dependiendo del instrumento que yo vaya a utilizar, en este caso, un ejemplo, utilicé una encuesta. Entonces, de esa encuesta la apliqué a estos estudiantes universitarios y no se la pude aplicar a todos, se la apliqué en específico a tantos estudiantes universitarios. De ahí obtuve una muestra de 804 sujetos. Entre más grande sea la muestra, mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener más datos para poderlos analizar. Bueno, mi linda gente, espero que haya quedado súper claro los términos de población y muestra. Este tema es bien extenso. Voy a sacar otra parte de metodología de la investigación. Bueno, y por otro lado les voy a compartir otro video sobre la diferencia entre muestra y poblaciones. Espera, no saltes este anuncio. Con esta oferta especial de Open English puedes aprender inglés con menos de lo que... En estadística, la población es el total de elementos que tienen características en común. Esta población, por lo general, de manera visual, se representa dentro de un rectángulo o círculo. Aquí se tiene este rectángulo y cada uno de estos puntos representa a la población que se está estudiando y por lo general se le nombra con una letra, en este caso la vamos a nombrar como P. ¿Cuál es la característica de trabajar la información de toda la población? Se obtiene un resultado exacto. Sin embargo, esto demanda tiempo y también recurso o dinero. Y la muestra es una parte de la población. En la gráfica se seleccionan los datos y se indican con una letra, en este caso la muestra A. ¿Cuáles son sus características? Debido a que no se analizan todos los datos, su resultado no es exacto. Sin embargo, necesita menos tiempo para poderse realizar y por lo tanto menos dinero o recurso. Para entender mejor el concepto de población y muestra, supongamos que en una escuela hay 600 alumnos y se les quiere hacer una encuesta acerca de deportes. Se sabe que en la escuela les gusta a 480 alumnos algún tipo de deporte. Por lo tanto, a pesar de que toda la escuela tiene 600 alumnos, se recomendaría hacer el estudio o la población a solamente 480 alumnos, ya que tienen la característica en común que a todos les gusta algún tipo de deporte. Es decir, mi población son 480 alumnos.
Sin embargo, si se tiene menos cantidad de gente para realizar las encuestas a 480 estudiantes y también menos tiempo, supongamos en 30 minutos se necesita conocer estos gustos, ahí es donde se recomienda realizar una muestra representativa de la población. Supongamos a un número de 50 alumnos. Como se puede apreciar, no se conocerá el total de gustos, es un resultado aproximado, pero se puede hacer en menos tiempo y con menos cantidad de personas o recursos. Facilito los conceptos, ¿verdad? Y si no, recuerda que puedes regresar el video y repasar las veces que tú quieras. Es muy importante que te queden claros estos conceptos porque son importantes para entender otros temas de estadística. Recuerda que el Math2Me no solamente hacemos estadística, tenemos varios temas que se ven a nivel primaria, secundaria, prepa, universidad y todo eso en el canal de Math2Me y en las otras redes que tenemos Instagram, Twitter, Facebook y compartimos otro tipo de material de matemáticas. Suscríbete, no te cuesta nada y te invito a que sigas el Math2Me. Listo, compañeros, entonces, bueno, en este momento el siguiente tema es recolección de información y fuentes. Le doy la palabra a mi compañero, al que sigue. Bueno, pero pues con respecto a lo anterior, tengo una pregunta. Ujú. Mi pregunta es, ¿existe como una característica especial de la manera en la cual debemos elegir la muestra? ¿Cómo así? O sea, pues digamos, uno elige pues escoge la población, ¿no? De la población saca una muestra. Para sacar la muestra se necesita, o sea, un parámetro como una regla, por decirlo así, que se deba tener para escogerla o... Pues como por ejemplo, como se veía, ¿dónde está? Espera. Mm. Digamos que como se ve acá, como para seleccionar la muestra, primero se debe definir la población, después se identifica el marco muestral, luego se determina el tamaño muestral y luego se selecciona la muestra. Digamos que esa es como una manera de seleccionar lo que es la muestra. Es algo como más Ok. estadístico, ¿sí? O sea, como cogen un grupo de, como lo decían ahí, de 100 personas, de ese grupo de 100 personas sacan, no sé, 30 personas y ahí comienzan a Por hacer eso, pues, Ajá. las digamos, pruebas. para sacar esas 30, ellos cómo saben, o sea, hacen ese proceso para saber cuáles son los 30 que deben sacar. Ejemplo, si necesitan 30, ¿no? Ah, Y creo que hacen lo mismo, o sea, el proceso, lo que decía, el proceso, pues, o sea, como la muestra, de esos 100 vuelven y hacen, pues, o sea, hacen la fórmula para escoger a esos 30. Ahí como era lo que lo decía, el porcentaje de la evaluación, algo así. Bueno, chicos, porque me desconcentré, la verdad. Pero regálenme en un momento. Bueno, chicos, ahora sí, qué pena. Yo tengo la misma duda de Edison. ¿Ya cuál es la pregunta como tal? Ahora sí. O sea, hay un grupo de 100 personas. Para sacar la muestra, como nos indicaban ahí, o sea, ellos tienen que escoger cierto grupo de personas. Digamos que escogen a 30 personas.
cómo hacen para escoger esas 30 personas? ¿Hacen el mismo proceso para sacar la muestra o...? Pues es que, o sea, es que yo tengo, o sea, lo que yo entendí, o sea, de cómo sacar la muestra, ¿verdad? De cómo Sí, sacarla, o sea, bueno, Sí, la o sea, muestra. simplemente lo que yo entendí es que como, o sea, la muestra como tal hace lo que es ahorrar tiempo en la recolección de datos, porque pues digamos, hay veces es muy difícil tomar, digamos, ciertos datos, digamos, como por ejemplo, yo quiero saber a cuántas personas les gusta el helado de vainilla, y ahí quiero entrevistar, digamos, está un colegio, ¿sí? Voy a entrevistar a la gente de un colegio. Digamos, como ponían en el ejemplo la señora, por ejemplo, o el señor, no me acuerdo quién era. Digamos que me dan un plazo o estoy haciendo un trabajo sobre tomar muestras, sí, como una recolección de datos. Entonces, digamos que me dan un plazo de media hora. Obviamente en media hora no voy a poder entrevistar a todos los estudiantes de ese colegio porque pues obviamente es muchísimo, ¿sí? Entonces lo que se hace es como coger una cantidad pues reducida que me haga como ahorrar ese tiempo, pues para poder recolectar la cantidad, pues la cantidad de datos posibles, ¿sí me entiendes? Así es como pues yo entendí que se toma la muestra. O sea, Ok, puede ser es más o como para menos, O sea, disminuir lo que hace la la toma de muestra es tiempo, como para como facilitar más ahorrar el tiempo. proceso. Ok, o sea, es como pareció un censo. O sea, Sí, es más o menos lo mismo, pero pero diferente. exacto. Sí, o sea, tiene como cosas en común. Como el mismo objetivo, que normalmente es Exacto. como, sí, como apurar un poco el proceso y pues no ujú, hacer como tanto exacto, sí, tiempo. señor. Ah, ok. O bueno, siendo así, entonces ya considero que quedó muy claro el tema por mi parte. Solo tenía esa pequeña pregunta. Y por mi parte también. por mi parte igual podemos pasar al otro tema. Mm, Listo. Entonces, ahora sí, pues ya continuar con nuestra compañera Paula. Le damos la palabra para recolección de información y fuentes. Bueno, compañeros, les va a sustentar la recolección de información y fuentes. Bueno, primero que todo, vamos a definir el concepto. Primeramente, ¿a qué se refiere esto? Pues que es un enfoque sistemático que pues va a reunir y medir la información de diversas fuentes, pues con el fin de obtener un panorama más completo y preciso de la zona de interés. Pues así como comentaba mi compañera sobre las muestras y poblaciones, esto va a influir mucho en este tema debido a que ya va a ser el análisis de cada uno de estos datos. Entonces vamos a continuar con las fuentes que tenemos. Normalmente en este se encuentran dos fuentes, la fuente primaria y la fuente secundaria. La fuente primaria, pues tenemos que son aquellas donde los datos o la información pues provienen de una fuente directa que pues que sería una persona, una institución o un medio que pues sea más directo, valga la redundancia. Como ejemplo, tenemos que presenciar y describir una huelga de los trabajadores en Bavaria. Pues como se comentaba, ahí es donde los datos, pues o la información viene directa, porque nosotros lo estamos evidenciando en el momento en el cual está sucediendo. Continuamos con las fuentes secundarias. Esta pues permite ya conocer los hechos o fenómenos pues a partir de los documentos o datos recopilados. En este pues tenemos el ejemplo de las revistas El Espectador. En estas revistas pues ya son documentos o datos recopilados ya por un autor en específico, entonces ya gracias a esto le damos un uso pues para poder que sea de una manera más concreta los hechos que pues suceden en diversas fuentes. Continuamos con técnicas de recolección de información. Bueno, en estas técnicas pues es muy importante ya que en estas vamos como a recopilar y a verificar toda la información que tenemos para que sea de manera
más precisa y concreta pues al momento de tener y pues validar este tipo de informaciones. Entonces en esta tenemos la encuesta, o más conocido como cuestionario. En estas son técnicas de recolección de datos, pues ya que pueden llevar a cabo como de manera física y digitalmente, pues para recolectar los datos cuantitativos y pues a través de las encuestas o cuestionarios, pues y asimismo como a través de las entrevistas, que va a ser el tema que vamos a tocar ahorita. Estos son parte fundamental, pues ya que son de manera de crear y responder de manera efectiva y asertiva, pues asimismo una opción muy asequible tanto para los investigadores como para los que responden para en el campo en que se esté aplicando. Estos cuestionarios pues se utilizan para recoger las respuestas sobre un acontecimiento o un tema, sobre las respuestas escogidas para pues así poder tener como una base principal para la mejora de los productos, matrices, toma de decisiones, estudios, cualquier tipo de ámbito en el cual nosotros lo vamos a estar aplicando. En este pues continuamos con la observación. En este pues son más que todo la recolección de datos pues más sencilla y pues directa en base a la información. En esta pues tenemos que es un contexto donde consiste simplemente en observar los comportamientos o pues acciones de un sujeto en un entorno específico, pues para sí mismo comprenderlos y registrar pues lo observado. En este, pues normalmente un ejemplo es donde puede incluir la gente, cómo interactúa con los demás, con los productos, con los sitios web o servicios que se tienen. En este, pues se basa más que todo con, valga la redundancia, observar. Tú ya como veas que va a actuar una persona, ya sacas como los datos que tú tienes. Si la persona está ansiosa, nerviosa, triste, feliz, es una manera pues muy sencilla donde tú vas a recolectar todo esto y pues solo va a ser observando. Continuamos con la entrevista. Bueno, la entrevista es un poco más estructurada, ya que pues acá se define como un encuentro formal entre dos individuos, ya que el entrevistador hace preguntas al entrevistado para pues recabar información. En este tenemos que son más que todo donde van a hacer preguntas específicas para que sea una manera más certera y en este tipo de entrevistas tú vas como a verificar la reacción o bueno, la forma y actitud que tiene la persona al momento de responder este tipo de preguntas. Esto influye mucho ya que pues va a ser como la unión de las respuestas y la actitud de la persona que llega a tener. Asimismo, pues nos va a ayudar a construir mucho la información que ya tenemos. En esto normalmente se compone pues con un cuestionario de lógica donde normalmente se diseñan para que sea de responderse de una manera concreta. Y asimismo pues estas preguntas es como les venía comentando, es como una guía para establecer la conversación, pero pues normalmente no va a ser algo tan estructurado que tiene que ser así, sino pues ya es algo fluido mientras va surgiendo las preguntas. Y pues normalmente en este tipo de preguntas pues se busca como que sea un entorno de interés para que sea como la investigación exploratoria, como lo hemos visto en sustentaciones anteriores, pues donde en esto vamos a identificar los temas, donde pues vamos a tener que los sujetos van a tener teorías y pues vamos a verificar que todo esto sea pues una conversación fluida y donde vemos que los temas son los correctos. Y por último, el Internet. Bueno, el Internet pues es algo muy concreto donde pues tenemos la ayuda de recolección de datos de forma pues digital para la recopilación de estos de una manera en específico. En este pues tenemos que
nosotros tomamos la información de un autor, de revistas, páginas web o plataformas digitales que pues normalmente nos ayudan a corroborar este tipo de informaciones. Entonces en este tenemos que, por ejemplo, en la entrevista, siempre te van a pedir si es un cargo en específico, no sé, como jefe de producción. En este pues nos basamos mucho, ya que pues no todas las empresas es así, para solicitar antecedentes penales. Entonces en esto nos va a ayudar mucho el internet, ya que pues tenemos la base de datos de la policía, entonces pues podemos investigar y verificar que estos datos sean los correctos. Les voy a presentar un video sobre una entrevista, las bases que se tienen normalmente. Sí, adelante. Hola, buenos días. Soy Marta Gómez. Me citó usted a las 10. Sí, claro, siéntese. Soy Santiago Márquez. ¿Me deja su currículum? Sí, encantada, señor Márquez. Le he traído 2 copias, los certificados de estudios y de las empresas donde he trabajado. Está usted trabajando actualmente, por lo que veo. Sí, pero voy a cambiar de residencia por motivos personales y quiero aprovechar el cambio para buscar algo que se adapte más a mi perfil. ¿Qué quiere decir con que se adapte más a mi perfil? Pues como verá, soy técnico superior en producción de madera y mueble y quiero buscar algo en el sector, porque a veces, por cuestiones de la vida, tenemos que elegir caminos laborales distintos. ¿Todo lo que usted escribe en su currículo es correcto? Sí, está todo acreditado, aunque si necesita más documentación solo tiene que pedirla, ¿eh? Es que vemos muchos currículos inflados con títulos que luego no pueden acreditarse. Ya, me imagino que la necesidad de encontrar trabajo puede llevar a confusiones, pero no es mi caso. Todo es absolutamente cierto y todo está debidamente acreditado. Bueno, pues tengo que pedirle más información complementaria, si no le importa. Sin problema, estoy a su disposición. Bueno, como pudimos evidenciar en el video, todos estos temas que les acabé de tratar siempre van a llegar con un Ahora somos siempre libres. fin. La misma Staples con nuevo nombre. Descubre más. Buscando un carro usado como nuevo, aquí también lo encuentras. Tu 360 de Bancolombia. Buenos días, bienvenido. Soy Antonio Ruiz, técnico de recursos humanos del hospital. Bueno, como les comentaba, era con un fin en específico, ya que pues tenemos la verificación de los datos, la recopilación de ver las actitudes que se tienen normalmente al momento de realizar la entrevista. Continuamos con la confiabilidad y validez. Como pueden ver, estos temas pues ya están muy unidos, ya que pues como mi compañera decía y como pues les he venido sustentando, esto es algo que se realiza para tener más la concertación de todos estos tipos de datos, y pues asimismo como llevar para un censo. Entonces en vamos a continuar con primeramente, ¿qué es esto? En la investigación, pues, son los Ya que conceptos termine. utilizados para evaluar la calidad de un estudio e indicar, pues, que la prueba mide algo y, pues, que sea de una manera más como efectiva. En esto, pues, también mide como la precisión que se tiene de todos los datos y, pues, asimismo, tenemos que la fiabilidad refiere como a la Ya tiene mi medida de número. un instrumento de Simplemente es investigación que me escriba. y se obtiene sistemáticamente los mismos resultados. Sí. Entonces, pues en esta normalmente se utiliza en repetidas ocasiones, ya que en este tiene pues en cuenta y con el fin de crear como una validez y fiabilidad con las herramientas de recolección de datos. Es muy importante al momento de realizar o pues criticar o comprender una investigación, pues ya que esto dependerá pues del nivel de certeza que se tiene para obtener estos resultados y asimismo pues las conclusiones de estos estudios. Ya en esto pues vamos a encontrar 2 ramas. Primeramente tenemos tipos de validez en la investigación. Estos tipos de validez, pues tenemos que son para corroborar todo lo que se tiene en cuenta, más o menos como el contenido. Entonces ya en esto se desprenden las ramas. Primeramente tenemos la validez de contenido. Bueno, acá es donde normalmente se busca responder si se cubre todo el ámbito relacionado con la variable,
ya que pues es un constructo diseñado para medir a través de un instrumento elegido. Pues como venía comentando mi compañera Ingrid, pues son cosas que ya se utilizan más o menos pues para estructurar este tipo de variables. Continuamos con validez de constructo. Bueno, la validez de constructos ya se refiere a que son como inferencias sobre las puntuaciones de pruebas relacionadas pues con ya el concepto estudiado, y pues para eso se tiene que verificar unas variables. Tenemos la homogeneidad. En esta pues ya significa que es el instrumento que mide un solo constructo. La convergencia, en este pues ya es cuando se produce el instrumento donde mide similares a los demás. Pues en estos no hay instrumentos similares, sino que pues en lo que cabe será lo posible. Y por último, evidencia de la teoría. En este es el comportamiento donde se tiene proporciones similares, y pues asimismo las teorías del constructo ya medio con el instrumento especificado. Continuamos con validez de criterio. Esta validez ya refiere a un instrumento donde mide la misma variable. En esta pues se realizan correlaciones para determinar los distintos instrumentos donde se van a medir este tipo de variables. En esta encontramos tres maneras para realizar este tipo de mediciones. Tenemos validez convergente. La validez convergente es como una muestra de un instrumento donde está altamente relacionada con un instrumento donde se miden variables similares. O sea, los datos que son más o menos similares no son iguales, pero tienen ¿cómo decirlo? Como sus datos en específico, pero que no son exactamente lo mismo. Validez divergente. Bueno, en esta ya está un poco más donde se miden, pero pues debería ser algo más como separado. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que en un instrumento mide la motivación y el otro mide la autoeficiencia. Tenemos que pues son cosas en conjunto muy relacionadas. ¿Por qué? La autoeficiencia es donde nosotros realizamos nuestras actividades para que sean logros, metas obtenidas y que sobresalgamos de estas. En esto, pues, ¿en qué nos basamos? En la motivación que tengamos para realizar este tipo de actividades. Si yo estoy motivado, pues, al momento de realizar un trabajo, una tarea, en los estudios, en el trabajo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, mi jefe me dijo, me va a dar un bono si llego a tener la meta que él estableció. Esa es la motivación para motivar la autoeficiencia para lograr este tipo de objetivos. Tenemos la validez predicta. En este pues ya se tienen las correlaciones pues altas, son criterios de futuros, entonces pues en estas ya son datos más certeros al momento de realizar este tipo de medición. Continuamos con atributos de la fiabilidad de la investigación. En este pues son tres atributos donde pues nos ayudan a la investigación. Primeramente tenemos la homogeneidad o consistencia interna. En este pues ya evalúa la correlación de un ítem donde se tiene pues de forma dividida, y así mismo pues ayuda como a que genere un diagrama que vaya fluyendo. En este pues tenemos que es como ya un test donde pues verificamos o donde se permite calcular comparando ambas mitades, pues por lo que son correlaciones donde indica la fiabilidad. Entonces, pues en esto no puede ser algo tan certero o algo no tan fiable, debido a que se están comparando y pues alguna va a tener su dispersión al momento de dar el resultado. En estas, pues, combinaciones, perdón, las actividades o las mitades pueden estar divididas.
Esta es una prueba más precisa debido a que pues únicamente puede realizarse preguntas con dos respuestas. Sí, no, uno, dos. Entonces en esto pues ya puede ser algo más certero, pero pues ya las preguntas, como les venía comentando, son de respuesta únicamente opcional, verdadero o falso, por ejemplo. Continuamos con estabilidad. En esta pues tenemos que se comprueba a través de un test donde se realiza de forma paralela o alternativa. En este caso pues tenemos que un instrumento pues se puede realizar en varios participantes más de una vez dependiendo pues de las circunstancias. En este pues normalmente se realiza una comparación estadística donde pues se definen las puntuaciones de los participantes, donde pues se haya realizado la prueba y esto pues nos ayuda a conocer más la fiabilidad del instrumento que se tiene pues ya establecido. Y por último tenemos la equivalencia. En esta equivalencia pues ya no se evalúa a través de la fiabilidad entre evaluadores. Esta prueba ya es un proceso donde pues se define el nivel de acuerdo entre dos o más observadores. Entonces pues esta ya es una prueba donde tenemos que pues nos van a ver interactuar con las demás personas pues para definir por así decirlo una situación, un percance donde nosotros tengamos que ver la respuesta, la actitud de la persona, asimismo pues los resultados que se dirigen del test. Entonces esa ya sería mi sustentación. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta. Digamos que, o sea, no sé, yo la verdad no sabía que también, por ejemplo, lo de la entrevista, o sea, digamos que lo que dijiste de entrevista es más que todo como, o sea, obviamente eso se refiere solamente como al ámbito empresarial o es en general. En general, por ejemplo, si tú necesitas tener, por ejemplo, respuestas más certeras, o por ejemplo, mi novio me está haciendo infiel, tengo mis suposiciones, mis preguntas, mis dudas. Entonces, ¿Es ¿qué es una lo que tú indirecta? haces? No, ¿qué es lo que tú haces? Pues atacarlo con preguntas, vas a ver la reacción que Mm, tiene, vas a ver las respuestas que tiene, va a ser ahí algo más certero e interactivo. sí. Ah, ok, compañera. Gracias. Sí, compañera. Mm, O sea, pero ¿eso pues aplica digamos, simplemente como decir para las entrevistas de trabajo o también aplica como para encuestas de proyectos o algo así? No sé. Exactamente, pues para todo el mm, ámbito que pues sea algo más certero, que se necesite ver todos tus conocimientos, actitudes, pues aparte del test, porque pues todo viene como en conjunto, entonces sí aplica para pues cualquier tipo de situación que lo requiera. o sea que digamos que para los diferentes, o sea, por ejemplo, digamos que como se hablaba anteriormente de lo de la población y la muestra, por ejemplo, para tomar una muestra, eso también sería, o sea, la recolección de datos también sería, podría llamarse como una entrevista a cada persona a la que se le preguntan pues ciertos datos, o... Sí, claro, también pues influiría en eso, van como mucho de la mm, mano. ok. O sea, por lo que entiendo, se considera como la entrevista como un tipo de investigación, o sea, algo que Exacto. se tiene como que indagar, Mm, como que lleva como un proceso de investigación, ¿verdad? Bueno, mirándolo desde el lado, ejemplo, laboral, pues uno sabe eso. Bueno, uno no sabe, sino que uno pues lo asimila y en realidad sí es una investigación. Porque yo creo que a ninguno nos ha pasado que, digamos, vamos a una entrevista y de una nos dicen contratado. O si Exacto. te dicen así es porque no sé, o sea, es todas las razones menos esa. Pero siempre como que toman su tiempo y pues mm, por lo visto sí es para realizar pues la investigación de qué tan real es la información que colocan ahí, si realmente pues la persona está con el perfil necesario. Entonces,
bueno, pues viéndolo Sí. ya, digamos, en todo lo que hemos aprendido de investigaciones y demás, pues este proceso es una investigación, aunque uno no crea que ellos van a hacer un informe con portada, con tesis, con Ujú. todo, sigue siendo como un proceso de Aunque pues investigación. igualmente va dependiendo también, igual la empresa, que tan grande sea, ¿no? Porque pues digamos, yo estaba, o sea, obviamente yo he tenido entrevistas como súper simples, ¿sí me entiendes? Creo que alguna vez sí trabajé como un tiempo como para una familia acá, como un alcalde, una exalcalde de acá, de Cajicá. Y por ejemplo, yo di pues mis datos, lo normal, lo que uno pues da, ¿sí? Y imagínate que, o sea, después de cierto tiempo, o sea, yo dejé de trabajar con esa gente y a mi mamá, o sea, yo sin dar correos de mi mamá ni eso, le empezaron a llegar como correos de esa gente donde le ofrecían, porque ya ellos pues tienen como condominios y eso, mandándole correos a mi mami sobre cosas de esas, ¿sí? Cuando yo nunca obviamente había dado pues más detalles sobre de pronto mi mamá o algo así. Entonces, pues digamos que tiene como cierta lógica, obviamente, lo que pues decía Juliana y pues obviamente Paula, que las entrevistas solamente son un tipo también de recolección de pues obviamente de datos en general y a veces uno piensa que es como ir a solamente decir, ay, yo tengo experiencia en tal y tal, pero pues en realidad muchas veces sí lo revisan a una fondo, entonces pues tiene como mucho sentido. Exacto. Y pues más, pues, por ejemplo, al momento de nosotros ingresar a la universidad, tuvimos nuestra entrevista, nuestra Ujú, evaluación, fue algo muy estructurado y también al momento, pues, de verificar nuestros datos cuando subimos los documentos a la plataforma. exacto, sí, señora. Sí, compañera. Entonces, no sé si algún otro compañero tenga alguna duda. Por mi parte, no No, tengo digamos que ya, preguntas. pues por mi parte ya quedó claro ese lado, pues llegando a la conclusión, ¿no? Pues de que eso es un proceso de investigación, entonces yo creo que es algo que para nosotros fue como nuevo, o sea, pues que nos Mm, favoreció. Muchas gracias por eso. Bueno, entonces le doy el espacio a mi compañera. Listo, sí. Le damos la palabra a nuestro compañero Edison, quien expondrá el análisis e interpretación. Bueno, buenas noches. Les voy a hablar sobre el análisis y la interpretación. Primero, ¿qué es? Pues el análisis y la interpretación. Esto se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos que son utilizados para examinar y organizar y comprender la información recopilada durante una investigación. Pues estos datos se pueden prevenir de diferentes fuentes, como una encuesta, experimentos, observaciones o bases de datos. Y sus análisis se requieren del uso, pues, de las herramientas estadísticas de software especializados. Em, bueno, en primer lugar, el análisis de datos implica la limpieza y organización de la información, pues para eliminar los errores inconsistentes o datos irrelevantes. Una vez pues que esté completado este proceso, se aplica métodos estadísticos y técnicas de minería de datos para identificar patrones o tendencias correlacionadas ocultas en los datos. Estas técnicas pueden incluir análisis descriptivos, in- inferencias estadísticas, análisis multivariante, modelo predi- predictivo, pues entre otros. El objetivo es descubrir conocimientos que puedan respaldar o refutar la hipótesis planteada en la investigación. La interpretación de datos, por otro lado, pues también implica en dar sentido y significado a los resultados obtenidos del análisis. Aquí es donde el investigador utiliza su experiencia y conocimiento para comprender y textualizar los hallazgos. Se busca responder preguntas como qué significan estos resultados, cómo se realizan con teorías existentes o qué implicaciones tienen para el campo de estudio. La interpretación también puede involucrar la elaboración de visualizaciones claras
y efectivas que ayudan a comunicar los resultados de manera pues comprensible, pues para diferenciar las audiencias. La importancia pues de los análisis de interpretación de datos en la tesis es, bueno, ya sea en la tesis, en una investigación, en un proyecto, es radicar en su capacidad para respaldar o refutar las afirmaciones o conclusiones presentadas. Los datos sólidamente pues son analizados y correctamente interpretados que brindan una base pues confiable para la argumentación y la toma de decisiones fundamentadas. Además, el análisis de datos permiten descubrir nuevamente perspectivas que generan nuevas ideas y contribuir al avance del conocimiento en una determinada área de investigación. Bueno, el análisis e interpretación de datos también se desempeña un papel clave en la validación de los resultados obtenidos. Al seguir en un enfoque riguroso y basado en una evidencia, se asegura la conformidad y la objetividad de los hallazgos. Esto proporciona a la investigación y a la comunidad académica una mayor confianza en los resultados presentados, o sea, lo que a su vez fortalece la credibilidad y el impacto de la investigación que estén pues, realizando. La interpretación de datos, el análisis o la interpretación de datos es una parte pues inteligente en la investigación, ya que pues permite desentrañar los secretos ocultos de la información, recopilando durante la investigación a través de las técnicas estadísticas o pues las herramientas especializadas. Estas se pueden pues descubrir, pues se descubren patrones o tendencias o las relaciones que ayudan a respaldar o refutar la hipótesis planteada. Es importante pues resaltar que el análisis e interpretación de datos requiere habilidades analíticas y conocimientos especializados en estadísticas y software. Los investigadores deben tener pues la capacidad de seleccionar y aplicar las técnicas adecuadas según las características de los datos y los objetivos de la investigación. Pues es fundamental que los investigadores sean conscientes de los posibles sesgos o limitaciones que puedan surgir durante el proceso de análisis o interpretación de datos. Estos sesgos pueden influir en los resultados y en las conclusiones finales, por lo que es esencial llevar a cabo una evaluación crítica y pues objetiva de los datos. También pues es importante pues mencionar que el análisis e interpretación de datos no es un proceso estático, sino que va evolucionando pues a medida que se obtienen nuevos conocimientos y se profundiza en la investigación y en los investigadores. Pues esto pues se debe estar dispuesto a revisar y adjuntar su enfoque según pues el hallazgo y las nuevas preguntas que vayan surgiendo pues durante la investigación. Bueno, pues en conclusión, el análisis y la interpretación de datos se desempeña el papel fundamental en todas las investigaciones. Este proceso pues permite descubrir la información significativa, respaldar o refutar la hipótesis que se construye al avance del conocimiento de diversas disciplinas. Pues esto con ayuda de las habilidades y el uso adecuado de las técnicas y pues ya los investigadores pueden desempeñar los secretos ocultos de los datos que generan los resultados confiables. Bueno, también pues el análisis e interpretación de datos pues también hay ciertos tipos de análisis. Existen diversos tipos de análisis según la metodología o proposiciones a estudiar. Entre ellos podemos mencionar el análisis cuantitativo, que esto se refiere a todos aquellos análisis que parten el estudio de los objetos o situaciones mediante la interpretación de cifras. Estas cifras pueden expresar cantidad de volumen, proporciones, peso, pues entre otros. El tipo de análisis es muy común, por ejemplo, en los estudios pues estadísticos. También tenemos el análisis cualitativo,
Esto se refiere a aquellos estudios que examinan los fenómenos a partir de las propiedades cualitativas. Esto quiere decir que a partir de sus cualidades o características o los modos de comportamiento se aplican frecuencias de la investigación humanística. Tenemos el análisis teórico. El análisis teórico se dedica al estudio sistematizado de las teorías y conceptos, sean en su mismo o en el mismo o aplicados en el determinado objeto de estudio. Puede tener varios propósitos según el caso. Por ejemplo, es demostrar la eficacia del modelo teórico de las herramientas para la interpretación del fenómeno o justificar las observaciones extraídas sobre los asuntos estudiados. También tenemos el análisis formal. Esto, pues el análisis formal se refiere a todos aquellos análisis que estudian las formas de manera pormenorizadas, comprendiendo no solo las características, sino su origen y en contexto, pues, por ejemplo, la iconografía. Tenemos análisis estructural, que es la toma, esto es el que toma un punto de estudio y la estructura de un objeto y el artículo entre sus partes puede usar en áreas de diversas como la sismología, la arquitectura, la narratología, pues, etcétera. También tenemos el análisis exhaustivo. Este análisis es el tipo de análisis que cruza todas las variables posibles para poder entender fenómenos dentro de un contexto o complejos o con fenómenos complejos en sí mismo. Bueno, pasamos a la interpretación de resultados. Como el objetivo de la interpretación es buscar el significado más amplio a las respuestas mediante su trabajo con otros conocimientos disponibles. Ambos propósitos, por supuesto, pues presiden a la totalidad del proceso de investigación. Todas las fases procedentes pues se toman y son ordenadas para hacer posible la realización de estos últimos momentos. Este aspecto del proceso se realiza pues confrontando los resultados del análisis y de los datos con la hipótesis formadas y pues, las relaciones de dichos resultados en la teoría. Y pues ya los procedimientos de la investigación, cuando el plan de la investigación ha sido cuidadosamente pues elaborada y la hipótesis formulada en términos adecuados para una observación confiable, los resultados obtenidos son pues interpretados fácilmente pues, de todos los modos de la interpretación. Debe pues limitar el sistema pues, de variantes considerando para cada hipótesis. También tenemos pues la interpretación de los resultados pues positivos respecto a las hipótesis pues formuladas. Cuando los resultados obtenidos permiten la verificación de las hipótesis, se deben cuidar que la interpretación no se exceda a la información, porque pues por lo que aportan los datos. Pues también es importante considerar las exigencias de validez internas y las limitaciones que se presentan durante el proceso pues, de la investigación. También pues hay que señalar los factores que no fueron pues controlados y que pudieron afectar los resultados. También es conveniente pues esto relacionar los resultados obtenidos con los logros en otros estudios sobre el mismo problema y la investigación. Se deben manejar pues ya pues con prudencia los valores obtenidos en el análisis estadístico, no solo pues siempre las significando estadísticos, significación estadísticas de los resultados, sino que garanticen que sean pues realmente importantes. También tenemos la interpretación en el caso de la investigación cualitativa. En el caso de la investigación operativa, puente entre la acción educativa y la investigación pedagógica o protagónica, recogen los datos, se producen en el estudio de análisis, se clasifican. Desde este modo surgen necesariamente algunas ideas acerca de mejorar el procedimiento para resolverlos el problema o al menos para dar un estudio más profundo con ayuda para resolverlo. Sobre estos datos, la idea formula una hipótesis. Esta hipótesis siempre
siempre una actividad de un plan de acción, pues ya que se vaya a realizar. También tenemos, bueno, seguimos con los procesamientos y la evaluación de resultados. ¿Qué son los procesamientos y la evaluación de resultados? Esto permite obtener información y analizar el cumplimiento de las propuestas para cada uno de los objetivos específicos. El programa en determinados de su actividad, su eficacia y su eficiencia para obtener conclusiones que permitan retroalimentar la gestión del programa. Además, esto ayuda a identificar y planificar y gestionar otros programas y proyectos. Esta evaluación de resultados incluye con un informe de evaluaciones que permite identificar la efectividad, la validez y la eficiencia del programa, para sacar las conclusiones y recomendaciones para futuros programas o proyectos. Bueno, a través de la evaluación de resultados se obtiene información importante con relación a medidas de cumplimiento en los objetivos específicos del programa o proyecto, cumplimiento de los objetivos específicos del programa o proyecto, considerando en el tiempo y los costos previstos. También tenemos problemas o limitaciones que se presentan en la ejecución del programa o proyectos que impidieron el logro de los objetivos en el tiempo previsto y con los costos estimados. También tenemos hechos o situaciones que se presentan durante la ejecución del programa o proyectos que permitieron la superación de las metas o el logro de los objetivos específicos antes del tiempo programado o un menor costo de lo previsto. También por último, la información que se obtiene son las conclusiones y recomendaciones que se pueden identificar para mejorar la planificación, la gestión, programas o proyectos, el diseño y la ejecución de futuros programas o proyectos. Bueno, seguimos con cómo hacer una evaluación de resultados. Pues conocer cómo hacer qué es una evaluación de resultados de manera correcta, pues ya es importante por el motivo que hay unos ciertos tips que se llevan a cabo para hacer la evaluación de resultados. Primero es crear los objetivos específicos ante los resultados. Esta es una de las bases fundamentales para poder avanzar. Así se ve obtener claro bajo un punto este trabajo para establecer metas y poder crear las estrategias correctas y hacer los cambios necesarios. También se debe tener que identificar lo que se está evaluando. Este punto va de la mano con el anterior, conocer esto va a evitar procesos innecesarios y los resultados que desean obtener. También tenemos elegir los métodos de la evaluación correcta. Para que los resultados sean adecuados, los instrumentos que se utilicen para evaluar también deben de serlo. Un ejemplo es que ellos podrán tienen que querer evaluar la satisfacción del cliente, algo que se usa al presupuesto de gasto, no podrá conocer en lo absoluto. Bueno, existen muchos tipos de ayuda en la web que pueden ayudar a una mano en el aspecto sobre las distintas evaluaciones que desean saber, ya sea por el tipo de la investigación o en el proyecto, en el trabajo que estén realizando. Bueno, con esto hoy terminado todo lo que es sobre el análisis e interpretación de datos. No sé si tienen algún argumento, algún aporte o si tienen dudas sobre lo que acabo de exponer. O sea, yo tengo una que confundida. Eso es como una especie como de comparación. O sea, ya es como los resultados después de la verificación, ¿sí? Sí, algo parecido. O sea, el análisis e interpretación de datos es como los resultados de las hipótesis o de toda la investigación que están realizando. Una vez usted tenga todos estos resultados, se hace una evaluación, una evaluación de resultados, como para confirmar que hayan sido correctos y ahorrarse un poco de tiempo, ya que en esto
hacer una evaluación de resultados ayuda pues a sacar pues errores o faltas que se hicieron en el proceso de la investigación o del proyecto que estén realizando. Ah, ok. Sí. Igual Y pues hay para que tener en seguirlo cuenta que que pues obviamente para poder hacer como obviamente un análisis de datos, pues hay que uno pues también buscar fuentes confiables, ¿no? Porque pues digamos que hoy en día, em, por ejemplo, tenemos lo que es la internet, ¿no? O sea, digamos, solamente en la internet hay muchísima información, pero pues no toda la información es como muy válida. Entonces, creo que también por parte de pues de un buen análisis e interpretación de datos es eso, como que buscar las fuentes más confiables y pues de gente obviamente que tenga como pues más experiencia en ciertos temas en los que uno vaya a investigar. Exacto, es como, digamos, no colocar como información por colocar, sino obviamente corroborar de que pues sea información pues verificada, válida y pues información real. Entonces, lo que yo te iba a preguntar era, eh, cuando pues se identifican pues estas, ¿cómo se dirían? Como amenazas o como problemas, ¿hay qué acción se lleva a cabo? Es decir, como que nuevamente se hace el mismo proceso para investigar a fondo y dar como respuesta correcta a eso, o digamos ya se cambia, o qué paso seguiría ahí, o sea, qué acción se Hay va el paso a que identificar. pues sí, hay el paso Dime. que seguiría, después del análisis o interpretación de datos. Para eso se hace una evaluación de resultados, pues como para hacer una retroalimentación y sacar las conclusiones que pues que esto permitan a la gestión pues de la investigación. Ya sabiendo pues que con la evaluación de los resultados, si algo pues como decir, o bueno, si están haciendo una tesis, un proyecto, una investigación, si vieron que pues el análisis no fue concluso, pues entonces pues para eso hacen la evaluación. De igual manera, el análisis y la interpretación de datos pues también ayuda bastante, ya que es con ayuda, pues hoy en día con ayuda del software, esto ayuda pues a identificar pues los errores o, la información errónea que, pues, que tienen en ese momento, pues en el momento de la investigación. No sé si fui claro. Ok, listo. No, sí, sí, ya me quedó claro, Edison. Mil gracias. Con gusto. Listo, pues si todo está muy claro, entonces si quiere pasamos a la siguiente parte del mapa. Listo. Compañera. Sí, compañero, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya voy a exponer mi parte, eh, la cual corresponde a informe final. Bueno, listo. Informe final. Bueno, aquí se hablará más como sobre ya cuando se ha recaudado toda la información y pues ya como que se va a mostrar como tal la investigación, el documento de investigación. Entonces, primero que todo, pues, como lo dije, en el informe final se da a mostrar los resultados pues, de la investigación y por lo tanto, pues, se trata de un informe que revise como la forma y el contenido pues, de un trabajo científico, que es a lo que vamos, a lo que estamos realizando. Por trabajo científico ya es como diferente porque esto se entiende pues como un informe escrito que describe los resultados originales de la investigación. Bueno, sería el informe final, ejemplo pues del trabajo científico. Entonces, para ello, lo que voy a sustentar es como los componentes que forman parte del informe final, pues ya que la presentación de los informes de investigación pues tienen una rigidez metodológica.
Entonces, encontramos primero, sube un poco más el mapa, eso, gracias. Está la tapa o pasta. Bueno, ¿qué es la tapa o pasta? Es la página que protege el documento. En su superficie se escribe el título, los autores, la información institucional, el lugar y el año. Todo en letra mayúscula, centrado y a una interlínea. El contenido pues, de la tapa y la cubierta es el mismo. Se diferencian porque pues, en la tapa pueden adicionarse esquemas, dibujos, símbolos institucionales y pues también particulares. Estos dibujos no son como frecuentes en los trabajos de grado, pero sí en los libros escritos como resultados de investigaciones. Con el propósito, pues con el propósito de proteger el documento, pues se pueden utilizar para la pasta materiales como cartulina, plástico, acetato, cartón forrado. Eso es más como para un trabajo en físico, ¿sí? Cuando pues lo vamos a entregar. Listo, pero ¿qué es? Explicaré pues el título de la investigación, los autores y los datos institucionales que se agregan en esta etapa o pasta. Bueno, el título de la investigación tiene como el objeto resumir el contenido del trabajo como tal. Generalmente pues contiene menos de 56 caracteres, incluyendo letras y espacios. Se pretende como utilizar títulos cortos, pero pues que contengan claramente el tema específico de la investigación. Los autores son pues los nombres de los autores siempre deben describirse completos, con primer y segundo apellido. El orden de la mención pues debe reflejar como la importancia pues de la construcción de cada individuo. Se reconoce como autor a quien participó lo suficiente como para la responsabilidad pública sobre parte o totalidad del documento y de la información pues obtenida de dicha investigación. Y los datos institucionales, se escribe el nombre de la institución a la cual pues se presenta el trabajo y el año en el que fue entregado pues dicho trabajo. Listo, pasamos al segundo numeral, el cual es el guarda. Bueno, esta es la hoja en blanco colocada entre la tapa y la cubierta con el objeto pues de proteger el trabajo. Se sitúa otra hoja en blanco pues al final del documento antes de la tapa posterior. Esto es opcional, sin embargo pues sabemos que esto da se ve mejor presentado pues el trabajo que se va a entregar. Entonces, la guarda es como normalmente, no sé si a ustedes les pasó, o por lo menos por mi parte sí, cuando estaba en el colegio y desde la escuela desde muy pequeña, pues acostumbraron como a enseñar, me enseñaron mucho el dejar siempre, antes de marcar ejemplo el cuaderno, empezar a escribir, dejar siempre una hoja en blanco como por presentación. Entonces, eso es el guarda en un trabajo escrito. Pasamos al siguiente numeral, que es la cubierta. Como lo dije en el numeral 1, es muy parecido al numeral 1 a la tapa. Esta página, pues, al igual que la pasta, contiene la información básica pues, de identificación del trabajo. Sus elementos son el título, el nombre de los autores, datos de la institución a la cual pues, se va a presentar el trabajo, la ciudad y el año de entrega. Su función principal pues es informativa, es clara pues en los trabajos que no se presentan como tal con tapa. Este numeral también es opcional dentro del trabajo de investigación. Bueno, algunas de sus características de la cubierta son entre el título, el nombre del autor y los datos institucionales se deben dejar espacios como distantes. El nombre de la institución se escribe pues teniendo en cuenta el orden jerárquico interno pues en ella, por ejemplo, ya sea universidad, facultad, programa, departamento, a la que pues presenta el autor. Cada renglón se escribe con una interlínea, espacio sencillo pues entre dos renglones. Esta interlínea debe ir del anterior. Y la última característica, pues la que corresponde a ese numeral, le corresponde el número 1 de la paginación del documento. Seguimos como en el numeral 4, la cual es la portada.
bueno, la portada corresponde a la segunda página informativa del documento. Incluye pues todos los elementos de la cubierta, agregando pues el tipo de trabajo presentado. Estos tipos pueden ser una monografía, una tesis, un trabajo de grado, un trabajo de investigación o un informe de investigación. El nombre y pues el título académico pues del director o asesor del trabajo. Su función es resaltar pues el tipo de trabajo investigativo y el director pues con su título académico, allí agregamos el título académico o cargo del director. Este numeral sí es de gran importancia, o sea, es obligatorio colocarlo dentro del trabajo y le corresponde la página número 2. Listo, pasamos al numeral 5, la cual es la página de aceptación. En ella se describe como la nota de aceptación, las ramas del presidente pues, del jurado y de los jurados. Allí es pues donde ellos como anotan pues como tal su nota. Bueno, allí también se estipula la ciudad y la fecha y el día de entrega. Ahí pues como lo vemos en la imagen pues tiene el espacio para cada cosa. También pues se debe colocar en la fecha de entrega pues día, mes y año donde se realizó la disertación pues pública del trabajo como tal. El uso de esta página ha sido reemplazado pues en algunas universidades por un formato en donde pues los jurados y el director del trabajo de grado consignan pues allí la calificación, ya sea aprobado o reprobado. Como les dije, pues esto es como una forma de utilizar pues para que el jurado coloque su nota, sin embargo pues también existen otras alternativas. Listo. Pasamos al numeral 6, el cual es la página dedicatoria. Esta página es una nota breve mediante pues la cual el autor ofrece como el trabajo a familiares cercanos y amigos. También puede dirigirse a las instituciones, que es pues como normalmente lo hacen, más que todo lo hacen a las instituciones. Con ello pues se quiere dar un mensaje específico de ofrecimiento. El listado de personas no debe ser extenso, obviamente pues como dar esta dedicatoria a las personas principales. Y esto también es opcional, agregarlo o no pues al documento. Sin embargo, pues agregarlo pues que mostrará como un documento más serio y como más completo. Sin embargo, pues no es obligatorio. Listo, pasamos al numeral 7. Esta hoja también es opcional. Esta página es la página de agradecimientos. Debe tenerse en cuenta las siguientes características. Primero, agradecer pues a las personas o instituciones con las que pues colaboraron técnicamente, aportando pues datos o ya sea pues que financiaron como el parcial o totalmente el trabajo. Se les debe consultar para pues obtener el permiso de agregarlos allí. También pues debemos escribir el nombre de la persona, el cargo y el aporte al trabajo. Escribir también el nombre de la institución e igualmente también su aporte al trabajo. Y este numeral esta opción es la oportunidad pues para agradecerle al director del trabajo de grado. Pasamos al numeral 8. Contenidos temáticos. Esta hoja sí es obligatoria tenerla. Ya pues que allí se encuentran los títulos de los capítulos hasta pues donde de lo que conlleva pues el trabajo como tal. Al frente de ellos se escribe el número de la página donde pues se ubican en el documento. Este numeral pues es obligatorio ya que pues da como un orden al trabajo y como centrarnos en de qué trata y pues que sea una mayor también como más fácil para la persona que lo está observando, leyendo o para el juez que lo esté calificando, tener una claridad de dónde va a encontrar un tema en específico. Bueno, su forma estructural es la siguiente. Debe ir con el letrero de la palabra contenido, la cual se debe escribir en mayúscula, centrada y a 3 centímetros del borde superior de la hoja. La palabra página se abrevia por PAG, y se escribe pues al doble interlineado de la palabra contenida.
El número de la página se ubica pues en la columna del margen derecho, pues, a 2 interlíneas del encabezado. El primer texto y número de páginas se escriben pues a doble interlineado de la abreviatura PAG, que sería página. Los títulos de primer orden se separan entre sí por 2 interlíneas. Cuando el título pues tenga una longitud mayor de un renglón y el segundo y subsiguientes se separan con una interlínea y se comienza pues al margen izquierdo. Los títulos de primer y segundo orden, como lo vemos, pues van en mayúscula sostenida. Los títulos de tercer y cuarto orden ya van en minúscula. Y los títulos correspondientes pues al material complementario, ya sean bibliografías, índices y anexos, van en mayúscula, no van antecedidos por numerales, pero sí deben tener el número de la página. Bueno, ya pasamos al siguiente numeral, el cual es el número 9, listas especiales. Bueno, allí pues se relacionan los títulos de las ilustraciones que agreguemos al documento, tales como las tablas, los cuadros, las figuras, los símbolos, las abreviaturas, los anexos y otros elementos similares que formen parte del trabajo. Las palabras, lo que es tabla, figura, anexo y las abreviaturas se escriben con mayúscula inicial, seguida pues del número correspondiente pues la letra de los anexos seguido de un punto. Pues en la imagen que aparece ahí podemos observar pues que lo escriben de dicha manera. Este listado se hace más también igualmente que la tabla de contenidos, como para tener una claridad a lo que corresponde cada imagen y en dónde la podemos encontrar, y pues también como de dónde, a qué se refiere cada figura que está añadida en el documento. Las listas especiales se escriben de manera pues similar a la hoja del contenido, como lo mencioné. Se enuncia pues el título de la tabla con mayúscula inicial y la columna derecha pues se ubica la página a la que corresponde, en donde la podemos encontrar. Listo, ya pasamos al numeral 10, el cual es glosario. El título glosario se coloca centrado pues a 3 centímetros del borde superior de la hoja. Consiste pues en una lista de términos y sus definiciones. La lista pues se coloca en orden alfabético. Esto es de gran importancia hacerlo de esta manera, ya que pues a eso hace referencia el glosario, aparte de que sea pues de dar definiciones y demás. El primer término aparece a 2 interlíneas del título glosario. Entre término y término van 2 interlíneas. Los términos deben ser pues palabras claves para la comprensión del trabajo. Sin embargo, pues no es importante, no es necesario excedernos tanto, sino colocar pues las palabras que sean claves y que pues que tengamos como una definición un poco compleja, y con ello pues las sustentamos allí para que sea un poco más fácil comprender el tema al que se va a tratar. El nombre del término se escribe en mayúsculas seguido de 2 puntos para dar su definición. La definición correspondiente pues se coloca después de estos 2 puntos. El glosario también es opcional, sin embargo pues al agregarlo pues da la visibilidad de un trabajo más completo, y pues en caso de que la persona que lo esté leyendo y eso pues se le haga un poco difícil de comprender el tema, el glosario pues le va a ayudar a centrarse un poco. Listo, pasamos al numeral 11, el cual es el último y es el resumen. Bueno, este resumen es como una presentación breve y precisa de los puntos relevantes del contenido de una investigación, esto con el propósito como de motivar al lector a revisar pues totalmente el estudio en caso de ser considerado pues pertinente. Contiene lo general, allí se identifica el objetivo, la metodología, los resultados principales, también las conclusiones, recomendaciones y palabras claves. El resumen pues equivale en inglés al abstract, que es lo que pues hacemos siguiente al resumen, que es la misma información del resumen, pero pues ya colocarla en inglés. Esto es de carácter obligatorio. Algunas recomendaciones para la elaboración del resumen son:
Primero pues encontramos presentarlo siempre pues debe ir antes de la introducción. También formular el problema, preferentemente pues en forma enunciativa, como para que tengan una idea de qué es lo que se va a tratar, cuál es la problemática que se va a llevar a cabo. También expresar pues el objetivo general, expresar las hipótesis del trabajo, mencionar aspectos relevantes de la metodología, también presentar pues de manera concreta los hallazgos o resultados más relevantes, resumir las principales conclusiones y recomendaciones. El resumen pues se recomienda que sea entre 250 y 500 palabras. Algunas pues revistas no, o en algunos casos o trabajos no se aceptan más de pues 150 palabras, eso ya es dependiendo como del docente y también pues de la normatividad que le hayan dado a la persona al momento pues, de presentar la investigación. Otra recomendación es no hacer interpretaciones de los contenidos, también no ocupar más de una página. La palabra resumen está a 3 centímetros del borde superior, pues es importante también colocarlo en mayúscula. El texto se escribe a 2 interlíneas de dicho título y el resumen se debe escribir en tiempo pasado. Los errores pues, más frecuentes que se cometen al momento de realizar el resumen es confundirlo como con el artículo científico, no incluir el objetivo general, no incluir los resultados y conclusiones, incluir información irrelevante, hacerlo de varias páginas, ya que pues esto no hace como una falta de concentración o ya aburre como tal al lector. Y otro error es que no está ordenado adecuadamente. Como lo dije, debe ir antes de la introducción. Bueno, eso sería todo por el informe final. Entonces, no sé si alguien tenga una duda, una inquietud o un comentario, algo que compartir. O sea, digamos ahí más que todo son como las normas, como aplicar las normas APA, ¿sí? O sea, ¿es lo mismo? ¿O es, Sí, sí, es como la misma manera, exacto, es como la misma manera, solo que acá se nombran es más como lo que debe llevar obligatorio y no en el documento a entregar físico, lo que es las partes más importantes, que como lo dije, pues encontramos que el resumen, que la tabla de contenidos, es más como las partes iniciales del trabajo que se va a mostrar. Y pues también obviamente con la normatividad que se quiere. Ah, pero se maneja la misma normatividad que las normas APAS o alguna en Sí, especial. sí, correctamente. Solo que pues en esta parte de la sustentación se especificaron solo estos componentes. Digamos que estos informes se deben presentar, o sea, físicos o no. No, O como eso si. ya depende obviamente pues depende ya del docente. Ejemplo, nosotros pues estamos estudiando virtual y cuando pues estemos mostrando pues un trabajo de investigación, se debe hacer pues virtual porque pues estamos virtuales. Digamos, si el docente o lo que queremos entregar es pues a alguien o esto se va a reportar, se va a sustentar una tesis y demás, pues sí debe ir en físico, pues debe llevar su portada, la tapa y demás, que fue lo que mencioné. Ok, es muy parecido a las normas APA. Sí, es como una Demasiado. misma normatividad, sí se lleva también pues de las normas INCOGTEC, entonces sí tiene también su norma establecida. Sí. Pues igualmente como veíamos en sustentaciones anteriores, o sea, todas igualmente tienen pues su cierta Exacto, relación. como dar un enfoque como, ya sería esto más como un recorderis de lo que ya hemos visto, porque Sí, ya exactamente. pues, sustentaciones anteriores. Entonces esto era ya como para cerrar el tema de esta sustentación, pues era importante como nombrar ya cómo sería el informe final. Bueno, compañera, muchísimas gracias. Muy clara la información. Listo. Entonces, no sé, nadie más tiene dudas. Entonces, pues siendo así,
Bueno, entonces, siendo así, ya vamos por finalizada esta sustentación, en la que pues nos ayudó bastante ya para cerrar con el tema de las investigaciones. Ya hemos llevado una trascendencia con las sustentaciones anteriores, de acuerdo a las investigaciones y tesis, lo que nos ha ayudado pues a enfocarnos más en este tema. Sin embargo, pues esto nos ayuda a priorizar, a dar más enfoque a esta temática. Bueno, siendo así, pues ya finalizamos. Muchas gracias, compañeros, por compartir sus ideas y sus opiniones, pues lo que nos ayudan a comprender un poco más. Entonces, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, Gracias, feliz noche. compañera. Gracias.